No, pero aquí, ¿verdad? O bien, se tienen fe que va a ser tan fácil el parcial. O bien, capaz que nos tienen alguna pista en la clase de hoy. Bueno, esta última opción, olvídalo. Ay, qué fe. Hace un regalo parcial como es nuestra fortuna en la cátedra, así que ustedes relájense, gocen. Bueno, sí, un temita de los que va al parcial lo vamos a ver ahora. De los que están entre los temas. Hay un temita que me quedó colgado de la clase anterior y como me demoré en reaccionar, me di cuenta cuando ya estaba afuera. Ahí está el programa. Hello. ¿Qué más necesito? Necesito la clase número 2 de la unidad 10. Hello. Y la 3 de la unidad 10. Hello nuevamente. Y necesito 2, 3. Y el informe de presentación razonable de un solo estado y estados contables resumidos. Todo eso vamos a ver hoy. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Vamos. Estamos sumando. Vamos. Pero por ahora no vamos a ver nada de esto. Vamos a hacer. Espera 5 minutos. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo van? Voy a hacer el control de calidad de los marcadores. Lo que va del ciclo de estudio, de los 5, alguno va a ver. Buenas tardes, chicos, bienvenidos a la grabación de esta clase del día lunes. Penúltima semana de clases, tenemos clase hoy, mañana. El miércoles descansa, parcial, descansa de clase. Y en la semana que viene termina. Todo va como tiene que ser, termina. Pero antes de que vamos al tema de hoy, un temita que quedó incompleto en la clase anterior. En la clase anterior hemos estudiado el informe del auditor, ¿no? El informe del auditor está en la unidad número 10 del programa. ¿Se acuerdan? Hemos visto todo el contenido del informe del auditor, los distintos párrafos, todas las cuestiones que se utilizan en el informe del auditor. Está por acá. Hello, ahí está, el informe del auditor. Esto lo que hemos visto, concepto, contenido de acuerdo a las normas, análisis de los párrafos, dictamen, ¿no? Yo les aclaré, dictamen quiere decir opinión. Antes el informe del auditor se llamaba dictamen profesional, pero muy antes, ¿no? Antes que nosotros, por lo menos, en la década del 70. Yo estaba estudiando para ser perito mercantil. Ustedes no estaban, ¿sí? O si estaban aprendiendo en triciclo. Tipos de opinión, disposiciones legales y profesionales, lo que hemos visto en la última participación. Hay un punto dentro del informe del auditor que yo omití tratarlo en la clase pasada, que se llama las cuestiones relativas a la información comparativa. Este tema es importante saberlo. Entonces, información comparativa.
información comparativa. ¿Por qué digo esto? Porque ¿se acuerdan qué decía el informe? Decía en la parte de opinión, en mi opinión, dice, los estados contables presentan razonablemente la situación patrimonial de ABCD al 31 de X de año X. Los resultados de sus operaciones, la variación del patrimonio neto, la variación del efectivo, correspondientes al ejercicio finalizado de esa fecha, de acuerdo con normas contables argentinas. ¿Está bien? Pero el punto ahí es el siguiente. Resulta que los estados contables tienen información de dos ejercicios. No sé si han visto los estados contables, de acuerdo con las disposiciones contables que tenemos vigentes, se hacen en dos columnas. En algunos casos se hacen en tres, pero vamos a la generalidad de los casos. Los estados contables tienen siempre información de dos ejercicios. Tienen la información del ejercicio actual y tienen también en forma comparativa la información del ejercicio anterior. Entonces, la pregunta es, ¿el informe del auditor, la opinión, cubre los dos ejercicios o solamente uno? Entonces, esto está tratado en la resolución técnica número 37, en la RT 37. Cuando digo 37 ya saben ustedes que estoy hablando de la última, de la nueva versión. Hay un punto acá la RT 37 tiene un punto 59, o párrafo 59, dice que hay dos enfoques referidos a la información comparativa. Dice, hay dos enfoques. Acá están los dos enfoques. Este es uno y este es dos. Dice, el primer enfoque es el que se llama estados contables de cifras correspondientes. Entonces dice, los estados contables, el informe del auditor puede considerar que los estados contables tienen cifras correspondientes. ¿Sí? Cifras correspondientes. Cifras correspondientes. O bien, puede ser que el enfoque sea de estados contables comparativos. Estados contables comparativos. Veamos qué es esto. Nosotros hablamos de un enfoque de cifras correspondientes, y bueno, el enfoque de cifras correspondientes después está tratado, esto después está tratado en el punto 60 y 61. ¿Qué significa? Dice que cuando hablamos de estados contables con cifras correspondientes, significa que la opinión del auditor solamente cubre el periodo actual. Pero como los estados contables en su conjunto incluyen la información comparativa, entonces se opina sobre el periodo actual considerando que la información del periodo anteriores forma parte de los estados contables del periodo actual. O sea, el ejemplo que hemos visto nosotros en la clase, ¿se acuerdan que decía? Decía, en mi opinión, los estados contables presentan razonablemente la situación patrimonial de ABCD al 31 de X de X, nada más. No decía nada del anterior. Eso se llama enfoque de cifras correspondientes. Entonces, cuando hablamos de enfoque de cifras correspondientes, solamente se opina sobre el ejercicio actual. O sea, opinión cubre
el ejercicio actual. Actual, o sea, el último. Ahora, pero hay algunas excepciones, ¿no? En este caso, hay algunas excepciones. Dice también, ¿qué pasaría si en el ejercicio actual hay información comparativa del ejercicio anterior, pero resulta ser que esa información en el periodo anterior tenía alguna incorrección, tenía algún problema que ha dado lugar a una modificación de la opinión? Y en este ejercicio eso ya está corregido, pero sin haber emitido estados contables rectificativos, sino que se corrigió en la información comparativa. Dice que cuando eso pasa, hay que agregar un párrafo de énfasis en el ejercicio actual, diciendo que la información comparativa está corregida. No sé si me explico. A ver, supongamos que tenemos dos estados contables, dos ejercicios. Tenemos el ejercicio 22 y el 21. Resulta que el 21 había alguna incorrección. Esa incorrección dio lugar a una opinión modificada. Podrá ser una salvedad, podrá ser un adverso, una abstención. Dio lugar a una opinión modificada. Perfecto, eso fue en el 21. Venimos al 22. En el 22 han corregido la información del 21 sin haber emitido estados contables rectificados. Entonces, la información comparativa está alterada. Pero eso no afecta a la opinión del periodo 22. El periodo 22 yo lo audité, no tengo ningún problema. Entonces, opino sobre el 22, pero en el párrafo de énfasis llamo la atención de que la información comparativa del 21 ha sido modificada. ¿Está bien? ¿Qué significa el enfoque de estados contables comparativos? El enfoque de estados contables comparativos significa que la opinión opina sobre los dos periodos o sea, opino sobre los dos periodos, sobre el periodo actual y sobre el periodo anterior. Y las opiniones están claramente separadas. No necesariamente tiene que ser la misma opinión. Puede opinar en forma favorable sobre el periodo actual y puede modificar sobre el periodo anterior y viceversa. Pueden tener una opinión modificada sobre el periodo anterior o una favorable sobre el periodo anterior y una modificada o una limpia sobre el periodo anterior. Ahora, profesor, sí. ¿y cómo opinamos sobre algo que no hemos podido? No, sí, cuidado, sí, sí. Suponiendo que Si yo te no han fui contratado, el auditor del año pasado, soy el auditor nuevo, ¿cómo puedo yo haber aplicado algún tipo de... No, esto es, a eso iba a ir. Este tipo es cuando tu trabajo ha sido sobre todo ejercicio. O sea, si a mí me contrataron para hacer la auditoría del periodo actual, nada más, y no me dijeron que opine sobre el anterior, yo no voy a opinar sobre el anterior. Voy a hacer cifras correspondientes. Ahora, si me contrataron para que emita la opinión sobre los dos ejercicios, ahí voy a ir al enfoque de estados contables comparativos. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo va a salir la opinión? No sé, porque van a decir, pero ahora hacer una auditoría de un estado contable de hace un año, no sé cómo va a salir la opinión. Veré, eso ya es otro tema, ¿verdad? Hay que ver los procedimientos que pueda haber aplicado, los papeles de trabajo que tenga, las evidencias, bueno, eso ya. Pero sí voy a opinar sobre los dos periodos. ¿Está? Cuando yo opino sobre los dos periodos, estamos en un enfoque de estados contables comparativos. Si opino solamente sobre el periodo actual, estamos en estados
Con la primera versión de la RT37, los modelos de informe contemplaban esta situación. Uno ponía un párrafo de cifras correspondientes, ¿no? Ya está, ya no se usa eso. Ahora estamos con el modelo de la RT37 modificado. No sé si puedo darle un informe viejo. A ver si para mostrarle. Ya lo borré. Bueno, no importa. Era para mostrarles que con los viejos informes de auditoría del RT37, el informe no empezaba con la opinión, empezaba con el párrafo introductorio, dice, hemos auditado los estados contables. Y ahí había un párrafo de cifras correspondientes, un párrafito que decía, la información del ejercicio anterior se presenta al solo efecto de su análisis con la del presente ejercicio. Con lo cual ya abría el paraguas diciendo que no va a opinar de eso. En las versiones actuales de los informes de auditoría ya no consideramos eso, directamente tenemos que leer la opinión. Si yo quiero saber si un informe es de cifras correspondientes o de estados comparativos, tengo que leer la opinión. Cuando lea la opinión, ahí me voy a dar cuenta. ¿Está bien? Bien. Entonces, repasando para terminar, los estados contables se presentan siempre con información comparativa, lo cual no significa que en todos los casos el auditor opina sobre los dos. Se puede dar en las dos situaciones. Un enfoque de cifras correspondientes significa que la opinión cubre solamente el ejercicio actual. Pero como el ejercicio actual tiene la información comparativa, se considera que la información comparativa está formando parte de eso, nada más, no estoy opinando. Y en el enfoque de estados contables comparativos, el auditor opina sobre los dos periodos. Diría, en mi opinión, los estados contables de ABCD correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de X1 y el 31 de X2 presentan razonablemente la situación patrimonial. ¿Sí? Así sería lo mismo. Bueno. Una cosita más que tiene que ver con lo que decía Zubia, me ha hecho acordar. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Que en el periodo anterior había un auditor y en el periodo actual hay otro auditor. Uno diría, no pasa nada, ¿verdad? Porque en el periodo anterior ya ha sido informado y en el periodo actual yo hago cifras correspondientes o comparativos, pero particularmente cuando hablo de cifras correspondientes, la pregunta sería, ¿qué pasa en este caso? Ahí hay un punto número 63, hay un punto 63 de la RT37, que dice que si el auditor del ejercicio anterior no es el mismo del actual, el actual tiene que poner un párrafo de otras cuestiones a donde identifique a aquel auditor y diga qué tipo de opinión emitió, qué tipo de informe emitió. O bien, si no ha sido auditado el estado contable del periodo anterior, también decirlo que los estados contables del periodo anterior no han sido auditados. ¿Saben por qué es eso? Porque si es un enfoque de cifras correspondientes, yo estoy opinando sobre el periodo actual, no estoy diciendo nada del anterior porque considero que el anterior está formando parte del actual. Pero algún usuario se podrá preguntar, ¿qué habrá pasado con el periodo actual? Anterior, perdón. Estará con informe, estará con opinión favorable, estará con alguna opinión modificada. Por eso, en ese caso, la norma prevé, como se utilizó un informe de cifras correspondientes, si el auditor que está emitiendo opinión ahora no es el mismo que era el del año pasado, entonces sí
hay que agregar un párrafo de otras cuestiones y otras cuestiones diciendo quién fue el auditor y qué tipo de opinión emitió. Y si no fue auditado, decir el estado contable del periodo anterior no ha sido auditado. Bueno. Con eso terminamos la parte de la unidad 10 referida a informe del auditor. Que yo le aclaré que eso era el informe de auditor en una auditoría de estados contables con fines generales. Pero aquí había una partecita 2 que dice informe de auditoría de estados contables emitido en un marco de presentación con fines específicos. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver informes de auditoría de estados contables en un marco de presentación con fines específicos. Vamos a ver el punto 3, auditoría de un solo estado contable, y el 3, bueno, 3 bis, este sería el 4. No quiero lío. Ah, es una viñeta, es una numeración automática. Mira, tendría que hacer continuar numeración acá. Numeración. Bueno, no sé, ahí es 4. ¿Sí? Veamos entonces. Vamos a empezar acá con la auditoría de estados contables emitido en un marco de presentación con fines específicos, y eso lo tenemos en colores acá. A ver si se puede ver. Ahí está. No me acuerdo si está en modo presentación. Bueno, ahora sí. Vamos acá. Estamos en auditoría de estados contables emitidos en un marco de presentación con fines específicos. ¿Sí? Yo les dije, para simplificar y escribir menos, dice auditoría de estados con fines específicos. No hay estados contables con fines específicos. Los estados contables son estados contables. Son auditorías, son estados contables emitidos en un marco de presentación con fines específicos. ¿Cuándo hay un marco de presentación con fines específicos? Es fácil. Cuando no son generales. ¿No es cierto? Claro. Son preguntas así. Por ahí dicen, no, ¿cómo se tan pavo? Es como cuando le preguntan al tipo ese que dice, ¿por qué los buzos, cuando se tiran al agua, viste lo que hacen buceo, ¿por qué se tiran para atrás siempre? ¿Por qué? Y porque si se tiran para adelante caen adentro del bote. ¿Entendés? Esto es lo mismo. ¿Por qué un estado contable es emitido en un marco de presentación con fines específicos? Porque no está emitido en un marco de presentación con fines generales. Un marco de presentación con fines generales quiere decir que el estado contable está preparado utilizando normas contables profesionales. Bien, digamos, eso se llama un marco de presentación aceptable, ¿no? Nosotros lo simplificamos y decimos, son normas contables profesionales, ya está. Pero técnicamente, para hablar así bien científico, tenemos que decir que hay un marco de presentación aceptable. ¿Qué es un marco de presentación aceptable? Son, por ejemplo, las normas contables profesionales. ¿Por qué? Porque han seguido un proceso de elaboración transparente, público, con participación de usuarios y de emisores. Eso es un marco de presentación aceptable. Las normas internacionales de información financiera es un marco de presentación aceptable. ¿Sí?
Cuando no se ha seguido ese marco, sino que se utilizó uno distinto, decimos tenemos estados contables emitidos en un marco de presentación con fines específicos. Veamos. Esto está regulado en la RT 37. He hecho un cortito el cable, ahí está. Vení para acá. La RT 37 tiene la sección 2 de normas comunes a todos los encargos, la 3 de normas de auditoría, revisiones, otros encargos de asesoramiento, certificaciones, servicios relacionados e informes de cumplimiento. Nosotros estamos en la sección 3, normas de auditoría. Pero resulta que la sección 3, normas de auditoría, tiene varias cosas. Tiene la auditoría de estados contables con fines generales, es lo que hemos visto hasta ahora. Tiene la auditoría de estados contables preparados de conformidad con los marcos de presentación con fines específicos, que es lo que vamos a ver ahora. Tiene la auditoría de un solo estado contable o de un elemento, cuenta o partida específica de un estado contable. Y tiene la auditoría de estados contables resumidos. Todo eso es auditoría. Por supuesto que no se asuste porque si che, recién he visto el 25%, me tomó todo el año para ver el 25%. No. En el punto A, resume, tiene las normas de todo lo otro. Lo que vamos a ver en el punto B, C y D son particularidades de la auditoría cuando sucede alguna de esas situaciones. Veamos primero la parte de auditoría de estados contables presentados en un marco de presentación con fines específicos. Bien. Lo que les estaba diciendo recién se los digo ahora en colores. Un estado contable con fines generales son estados contables que se han preparado con un marco de presentación aceptable. Si ustedes se ponen a leer en los fundamentos de la RT 37, toda esa parte que nadie lee, ha visto que en la primera parte dice antecedentes. ¿Quién va a leer? Vamos a ver directamente. Bueno, ahí está todo esto. ¿No? Dice cómo ha sido todo el proceso que ha llevado al dictado de la norma técnica. ¿Cómo es la formación? En el caso de Argentina, en las normas internacionales no es muy distinto, ¿no? Es bastante, por supuesto no es igual, pero es muy parecido. Una norma nace a partir de un informe. Alguien se siente a estudiar, ese alguien se llama CENSIA, en el caso nuestro, o CECIT, para otro tipo de normas. Yo no sé quién es la lapicera. Gracias. Se hace un informe. Ese informe es en realidad un proyecto de RT. Ese informe se circulariza, se pone a consideración de todos los consejos profesionales, se pone a consideración de la Comisión Nacional de Valores, se pone a consideración de la Inspección General de Justicia, se pone a consideración de las universidades, se pone a consideración de los distintos institutos de estudios que hay. Yo estoy en un instituto que se llama Instituto Argentino de Docentes de Auditoría, entonces cuando se hizo la 53, también el instituto hizo su opinión. Entonces todos estos opinan, y esa opinión va al consejo que estudió la norma, y de acuerdo con eso hacen un proyecto definitivo y eso va a la federación. Si se aprueba, se convierte en resolución técnica. ¿Está bien? Eso es un proceso de marco aceptado. A nivel internacional pasa lo mismo, con la diferencia de que ahí participan todos los países miembros, ¿no? Y todas las bolsas de valores, en fin, mucho más. Bueno, ahora, puede ser que algunos estados contables no se emitan con un marco de fines generales, sino con fines específicos, es decir, con normas distintas. Ahora, esas otras normas pueden ser de dos tipos. Puede haber normas que son un marco de presentación razonable. ¿A qué le llamamos presentación razonable? Cuando no se han aplicado las normas contables profesionales, pero se han aplicado otras normas que se consideran razonables. Y ustedes dirán, sí, pero ¿y por qué se te da por presentar normas de estado contable con normas distintas? ¿A qué se debe? Bueno, puede deberse a varias razones. Una de ellas, por ejemplo,
hay muchos organismos de crédito que prestan dinero y una de las condiciones cuando se emiten, se dan esos préstamos es que la información contable que se presente de ese ente esté sujeta a ciertas normas. ¿Sí? Por ejemplo, le pueden decir, bueno, el banco tal o el organismo tal le prestó fondos a esta empresa. Esta empresa, estamos hablando de préstamos de largo plazo, 5 años, 10 años. Esta empresa anualmente tiene que presentarse sus estados contables. Pero a lo mejor le dice que quiere que los estados contables se presenten sin considerar créditos a todos aquellos deudores que tengan un plazo de demora más de 30 días, por ejemplo. O bien que digan que los estados contables para ese organismo no considere como activos a las incorporaciones de bienes de uso por un valor inferior a tantos pesos o dólares. Son normas que se apartan de las normas contables profesionales, se apartan, pero están todavía en un marco de presentación razonable. ¿Sí? Razonable porque no es una locura, ¿no es cierto? O bien, por ejemplo, alguien puede decirle, pasa por ejemplo con los préstamos que da la Corporación Andina de Fomento, la información que se presenta tiene que ser un flujo de efectivo que se hace por método directo y sobre estados contables preparados con criterios de base caja, o sea, por lo percibido, no es por lo de vengar. Entonces ahí estamos en un marco de presentación razonable. Entonces, es estados contables con fines específicos, pero en un marco de presentación razonable. O bien puede ser un marco de cumplimiento. Un marco de cumplimiento significa que son estados contables que se emiten con otras normas distintas a las normas contables funcionales, pero se llama marco de cumplimiento porque se utilizan normas impuestas por algún organismo regulador. Actualmente no sucede, pero en otras épocas sucedía que el Banco Central fijaba para los bancos normas contables que no coincidían con las normas contables profesionales y los bancos estaban obligados a aplicar esas normas. Actualmente no, porque ahora el Banco Central adoptó las normas internacionales de información financiera y los bancos y las normas internacionales de información financiera son marco aceptable. Puede pasar, por ejemplo, la Superintendencia de Seguros, el Instituto de Acción Cooperativa, la Superintendencia de Obras Sociales. Puede ser que ellos tengan algunas normas que establezcan un criterio de presentación diferente para los estados contables. Entonces ahí hablamos del marco. Bueno, sea cual fuera la razón, el tema que nos ocupa a nosotros es preguntarnos qué pasa con la auditoría cuando los estados contables han sido emitidos en el marco de presentación con fines específicos. O sea, ¿qué pasa con la auditoría? ¿Yo tengo que hacer lo mismo que hice o no? ¿Qué les parece? ¿Haríamos lo mismo o no? ¿Tú bien? Sí, porque sigue siendo una auditoría, si no sería otro tipo de trabajo. Claro, en realidad seguimos hablando de información contable histórica. ¿Está bien? Pero hay que tener cuidado con una cosa. Acuérdense que en el informe del auditor decíamos, en mi opinión, los estados contables presentan razonablemente de acuerdo con las normas contables profesionales. Entonces, vamos a tener un problema con la forma de redactar el informe. Pero además, vamos a tener un problema con el proceso de la auditoría. El proceso de la auditoría que hemos estudiado vale íntegramente acá con algunas adaptaciones. Entonces, veamos, ahora estamos en una auditoría de estados contables con fines específicos. Veamos qué pasa, qué trabajo que hay que hacer. Y acá viene. Veamos qué pasa con las normas para el desarrollo del trabajo. ¿Se acuerdan de lo que eran normas para el desarrollo del trabajo? ¿Sí? Te decía normas para el desarrollo del trabajo es lo que hemos estudiado
proceso de la auditoría. ¿Se acuerdan que hemos dicho obtener un conocimiento apropiado del ente, identificar la información, evaluar la significación, identificar y evaluar el riesgo, evaluar el control interno, evaluar el impacto, planificar? Todo ese proceso de la auditoría son eso, normas para el desarrollo de la auditoría. Entonces, en una auditoría de estados contables con fines específicos, todo eso vale. Todo lo que hemos dicho vale. Pero, dice, hay que hacer algunas consideraciones. Quiere decir, el proceso de auditoría de estados contables con fines generales se aplica entero acá. Pero además, primero, el auditor tiene que evaluar la aceptabilidad del marco de información. ¿Está? Bueno, no es cosa que le digan, bueno, yo voy a hacer una auditoría de estado contable con fines generales, con fines específicos. Perfecto. ¿Qué va a aplicar? Mira, yo voy a aplicar unas normas que son así. Todos los activos son corrientes, porque yo los puedo vender. Los pasivos no van a devenir intereses, porque como yo no pienso pagar los intereses, entonces quiero que termine. Entonces tengo un par de normas que no son aceptables. Entonces, primera cuestión, el auditor tiene que evaluar la aceptabilidad del marco de información. Y dice la norma que si el marco no es aceptable, el auditor no tiene que aceptar el encargo. Si a mí me llaman para que yo haga una auditoría y a los estados contables se lo va a emitir con normas que son un mamarracho, yo no tengo que aceptar. Primero. Segunda cuestión a considerar es que el auditor tiene que ver cuál es la finalidad para la cual se emiten los estados contables. Eso tiene que ver con lo que hablaba recién. A lo mejor los estados contables se emiten porque me los pide la Superintendencia de Seguros, me los pide un contrato, me los pide un banco, alguien me pide. Además, tengo que evaluar a qué usuario se va a destinar el informe. ¿Está? Acuérdense de que el estado contable con fines específicos, si es con fines específicos, es para un usuario determinado. Y si es para un usuario determinado, tengamos en cuenta que esto va a tener algún impacto en el informe, porque en el informe hay que restringir la distribución de ese informe. Tercero, medidas tomadas por el emisor respecto del marco. O sea, el que emite los estados contables tiene que haber tomado algunas medidas, es decir, asegurarme de que el marco es aceptable. Bueno, ¿qué más? Esto sería una cuestión casi de lógica, ¿no? Porque si ustedes los llaman, los contratan para hacer una auditoría, y el tipo que los contrata le dice, mira, ya claro, ya que yo los estados contables no los hago con la RT ni con la NIF, lo hago con otras normas. ¿Sí? Entonces, a mí, pongo ahí ya, me tiene que llamar la atención y decir, para. Está bien, voy a hacerlo con otras normas. Yo voy a ver si son aceptables, primero. Segundo, voy a ver para quién es el informe que yo voy a firmar, para quién es. Y tercero, voy a ver si vos has tomado conciencia de que el marco que estás usando, o sea, medidas que tomó el emisor respecto al marco. ¿Sí? ¿Qué más? Después dice que hay que conocer el umbral de correcciones acordados. ¿Por qué dice esto? A lo mejor al aplicar un marco de información específico, algunas incorrecciones dejan de ser tales. A lo mejor yo digo, utilizando las normas contables profesionales, algo estaba mal, pero no utilizando estas normas, utilizando otras, a lo mejor esto ahora sí está bien. Tengo que acordar con el contratante un umbral, decir, no, está bien, yo voy a aceptar esto, pero hasta un cierto punto. Más allá de ahí ya no.
y evaluar si los estados contables describen adecuadamente el marco de información que se aplica. ¿Se acuerdan ustedes que en los estados contables siempre hay una nota número 1, ¿no? En la nota número 1, ¿qué dice? La nota número 1 de cualquier estado contable, ¿cómo se llama? Dice base de preparación de los estados contables. ¿Y ahí qué pone uno? Todas las normas que aplicó. Los estados contables han sido preparados de acuerdo con las normas de la RT, no sé cuál, de la 54, de la 17. En particular, y uno pone, se han aplicado los siguientes criterios de medición para los créditos, para los bienes de cambio, para los bienes de uso. Ahí en esa norma, en esa nota, tiene que haber una descripción de que las normas que se han utilizado son esas normas específicas. ¿Está? O sea, yo estoy diciéndoles a ustedes, si están haciendo una auditoría de estados contables con fines específicos, hagan lo mismo que venimos estudiando desde que empezó el curso. ¿Está bien? Bueno, pero además, evalúen la aceptabilidad del marco, conozcan el umbral de incorrecciones y evalúen si los estados contables describen adecuadamente el marco de información. Si todo eso... dice, y evaluar si los estados contables describen interpretaciones de un contrato, ¿no? Algunas veces los estados contables con fines específicos son específicos como consecuencia de algún contrato. El ejemplo que les daba recién. Algunos bancos prestan dinero y en la condición para el préstamo establece que ciertos activos o ciertos pasivos se contabilicen, se reconozcan de modo diferente de las normas contables profesionales. En ese caso, el estado contable tiene que decir que esa interpretación de contrato está bien descrita. Bien. ¿Y qué pasa con el informe? Bueno, normas sobre informe. El informe del auditor tiene que ser igual de la sección 3A2. ¿Cuál es la sección 3A2? Todo lo que nos estudió en la clase pasada, miércoles, y lo que más lo que le dije ahora al comenzar la clase. Pero también hay algunas cositas que hay que tener en cuenta. O sea, aplicable a la sección 3A2 quiere decir que todos los párrafos que hemos estudiado valen acá. O sea, el título, el destinatario, la opinión, fundamentos de la opinión, todo eso, todo es válido. Con las siguientes salvedades. Aquí sí, tengamos un poquito de cuidado. En primer lugar, dice esto que hay que evitar el uso de la expresión los estados contables presentan razonablemente. Si tienen a mano ahí el informe que hemos visto en la clase pasada, el informe decía, en mi opinión, los estados contables presentan razonablemente. Bueno, ahora ya no presentan. No se puede utilizar esa expresión. Se utiliza otra, que ya la vamos a ver enseguida, pero no digo presentan razonablemente. Voy a tener que decir, los estados contables han sido preparados de acuerdo con el marco de presentación, pero no voy a decir presentan razonablemente. ¿Qué más? La opinión se debe referir al marco de presentación. O sea, yo no voy a decir los estados contables presentan razonablemente, voy a decir los estados contables han sido preparados de acuerdo con el marco de presentación referido. Tercero, tiene que haber un párrafo de énfasis. Esto ya lo dije yo cuando hemos visto en la clase anterior el párrafo de énfasis. ¿Se acuerdan? Yo le dije, hay algunos casos en los cuales el párrafo de énfasis hay que ponerlo en forma obligatoria. Uno de esos casos era cuando el marco de presentación no son las normas contables profesionales. Ahí está. Un párrafo de énfasis sobre la base contable y un párrafo de otras cuestiones a donde se restringe la distribución del informe. Ahora, puede suceder que un mismo ente emita dos juegos de estados contables. Un juego de estados contables con fines generales
generales y un juego de estados contables con fines específicos. En ese caso, en el párrafo de otras cuestiones, hay que aclarar que además del estado contable con fines específicos, la entidad ha emitido un juego de estados contables con fines generales. Y por último, hay que describir las responsabilidades de la dirección respecto del marco de presentación que se aplicará. Acá tengo un modelito. Acá. Bueno. Acá hay un modelo de informe de auditoría emitido en un marco de presentación con fines nacionales. ¿Sí? Vamos a ir viendo, a ver si... Bien. Dice informe de auditoría emitido por el auditor independiente sobre estados contables preparados con criterios de contabilización basados en... puntos suspensivos. Podría decir, por ejemplo, basado en criterios de caja. Si yo digo ahí basado en criterios de caja, ¿qué quiere decir? Que los estados contables no están hechos por lo devengado, sino por lo percibido. O basado en las normas del contrato. Claro, ahí diría. Bueno, no voy a verlo el informe entero, vamos a ver solamente la partecita que nos interesa a nosotros. Título, destinatario, todo eso es igual. Pero vamos a la opinión. Dice. Bueno, la primera parte es el párrafo introductorio, ¿no es cierto? He auditado los estados contables, bla, bla, bla. Dice, fíjense en el segundo párrafo. Los estados contables han sido preparados por la dirección de ABCD para dar cumplimiento a alguien aplicando criterios de contabilización basados en. ¿Eso qué es? Es lo que dice ahí. ¿Ve? Tiene que estar párrafo en donde hable de la base contable. Se tiene que decir. En la opinión se refiere al marco de presentación. Vean acá dice. En el párrafo de opinión hay que referirse al marco de presentación. Y este que estamos viendo es el párrafo de opinión. Entonces, en el párrafo de opinión debo decir eso. Es lo que estamos viendo, ¿no? Dice, los estados contables han sido preparados por la dirección para dar cumplimiento al contrato, para no sé qué, aplicando criterios de contabilización basados en. Después dice, en mi opinión, los estados contables del asunto correspondiente al ejercicio económico terminado han sido preparados en todos sus aspectos significativos de conformidad con. Fíjense que no dice los estados contables presentan razonablemente. No dice, ¿no? Justamente lo que les acabo de poner allá. Evitar la expresión presentan razonablemente. El informe dice, en mi opinión, los estados contables han sido preparados en todos los aspectos significativos de conformidad con criterios de efectivo o con las normas del contrato, que fue. Bien. Fundamento de opinión, no digamos nada, es lo mismo, soy independiente. Incertidumbre, nada, eso es, vale lo mismo que hemos dicho anteriormente. Párrafo de énfasis. Dice, este párrafo de énfasis sí o sí va a estar. En este caso no es que yo si quiero lo ponga en énfasis. Dice, sin modificar mi opinión, llamo la atención sobre la nota de los estados contables en lo que se describe la base contable. O sea, acá tengo que llamar la atención del usuario para que se dé cuenta de que los estados contables no han sido preparados con normas contables profesionales. Los estados contables han sido preparados para facilitar a ABCD el cumplimiento del contrato, del requerimiento, en cuanto a la aplicación de criterios de contabilización basados en. En consecuencia, tales estados contables pueden no ser apropiados para otra finalidad. ¿Lo ven? Miren, supónganse esto. Supónganse que tienen ustedes una empresa que emitió estados contables
para dar cumplimiento a los requerimientos de un contrato con una entidad financiera. Y la entidad financiera le dijo que quería que sus estados contables se preparen con criterios de contabilización basados en movimientos de efectivo, o sea, por lo percibido. ¿Está bien? Entonces, ahí yo estaría diciendo, dice, llamo la atención sobre la nota de los estados contables, debería estar la nota, en lo que se describe la base contable. Los estados contables han sido preparados para facilitar el cumplimiento, para facilitar a ABCD el cumplimiento del contrato suscrito con el banco tal en cuanto a la aplicación de criterios de contabilización basados en movimientos de efectivo. En consecuencia, tales estados contables pueden no ser apropiados para otra finalidad. ¿Por qué? Porque los estados contables se han preparado para dar cumplimiento a lo que le pidió el banco. ¿Sí? Bueno, párrafo de información distinta, sigue siendo lo mismo. Y acá vamos al párrafo de otras cuestiones. ¿Pasé? Párrafo de otras cuestiones. Ahí está. Dice, mi informe se emite únicamente para uso por parte de ABCD y del otro usuario y no asumo responsabilidad por su distribución o utilización por partes distintas a las que mencioné. Y esto es lo que decía acá. En el párrafo de otras cuestiones, aquí tengo que restringir la distribución. Ahí estoy diciendo que es solamente para ellos. ¿Está bien? Bueno, el resto del informe es el mismo que hemos visto para el informe de auditoría de estados contables con fines generales. Responsabilidades, información, responsabilidades de la gerencia, informe de requerimientos legales, lugar, fecha, fin. ¿Está? Muy bien. Entonces, para sintetizar, cuando hablamos de un estado contable con fines generales, decimos que son los estados contables que se emiten dando cumplimiento a un marco de presentación aceptable, que son normas contables profesionales, normas internacionales de información financiera. En nuestro país esas dos y no hay más. Estados contables emitidos en un marco de presentación con fines específicos son estados contables que se apartan total o parcialmente de estas normas. Cuando eso sucede, el trabajo de auditoría que hay que hacer es el mismo que hemos hecho para la auditoría de estados contables con generales, pero se agregan algunas cositas, ¿sí? Se nos suma. Uno diría, yo lo primero que haría, le voy a preguntar a la empresa, ¿por qué haces de otra manera? Eso es lo que dice, ¿no? Indagar. ¿Por qué indago? ¿Por qué? Segundo, veo si ese marco de presentación es aceptable. Si no es aceptable, no acepto el encargo. Tercero, veo si el marco está adecuadamente descrito en los estados contables. Cuarto, me fijo si la empresa asume las responsabilidades correspondientes a ese marco y ha tomado las medidas necesarias para saber si ese marco es correcto y aceptable. Y luego de esto, hago el trabajo, pero cuando voy a emitir el informe, tengo en cuenta esas tres cositas que acabamos de ver. Primero, la opinión no dice que los estados contables presentan razonablemente, dice los estados contables han sido preparados de acuerdo con el marco. Segundo, en el párrafo de opinión digo que esos estados contables están preparados con otras normas. Tercero, tengo que poner un párrafo de énfasis llamando la atención de que esos estados contables no son con fines generales. Y cuarto, tengo que poner en el párrafo de otras cuestiones una restricción a la distribución de ese informe. ¿Está bien? Muy bien. Este es el tema auditoría de estados contables emitidos en un marco de presentación con fines específicos. Ahí está, punto 3. Vamos a ver ahora auditoría de un solo estado, de un solo elemento
cuenta o partida específica del estado contable. Esto es una novedad, ¿no? Esto realmente es una novedad porque nosotros no estábamos muy acostumbrados a este tipo de encargo. Vamos acá, auditoría del solo estado, solo elemento, cuenta o partida específica. La pregunta es, ¿se puede hacer una auditoría de un solo estado? ¿O de un elemento, de una cuenta, una partida? La respuesta es sí. Me pueden contratar, yo quiero que me hagan una auditoría de la cuenta rodados. Eso sería un elemento o partida específica. O del rubro viene de cambio. O quiero que me hagan una auditoría del estado de resultados. Y esto sí se puede. En realidad se podía ya con la RT7, pero no estaba tan claro, ¿no es cierto? La RT37 ya lo ha normado de una manera mucho más precisa, más clara, despejando cualquier duda que podríamos tener. Bueno. Dice, normas para el desarrollo del encargo. Ahora, ¿cómo hago para hacer una auditoría de un solo estado? Y ustedes me tienen que responder. ¿Qué me dirían? ¿Eh? ¿Qué normas aplico o qué proceso de auditoría aplico? La misma. El que ya hemos estudiado. ¿Sí? O sea, tengo que aplicar las normas de la sección 3A o 3B1. La 3A1 es el proceso de la auditoría en una auditoría de estados contables con fines generales. La 3B1 es el proceso de auditoría en una auditoría de estados contables con fines específicos. O sea, significa que ese solo estado puede ser emitido con fines generales o puede ser emitido con fines específicos. En cualquiera de los dos casos puedo hacer la auditoría, aplicando las normas esas que ya hemos estudiado. Segundo, lo que tengo que hacer es determinar si es factible hacer esta auditoría cuando no audito los estados contables completos. O sea, no es necesario que me contraten a mí para hacer la auditoría de los estados contables completos. Puede ser que me contraten solamente para hacer la auditoría de un solo estado, pero tengo que determinar si es factible. ¿Será factible? Y bueno, habrá que ver, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y porque por lo general es muy difícil que no es difícil, es imposible que un solo estado contable sea solo. ¿Sí? No es tan solo. Porque yo decía, no, yo quiero que me hagan una auditoría de estado de resultados. Bueno, perfecto. ¿De dónde vienen los resultados? Y vienen de las operaciones, ¿verdad? Pero la operación ¿en qué consiste? Y bueno, consiste en comprar y vender. Y si vos comprás y vendés, está ingresando bienes, están entrando y saliendo bienes de cambio. Y el resultado se determina sobre la variación patrimonial. Y entonces, en la determinación del resultado inciden las existencias de bienes de cambio. Entonces, bueno, si vos vas a permitir que yo vea esto, entonces voy a poder auditar el estado de resultados solo. Si no me lo permitís, no voy a poder. O bien puede decir, mira, ¿sabe qué? La hagamos fácil. Quiero que me haga una auditoría del rubro bienes de uso. Nada más. ¿Puedo hacerlo? Sí. Pero dice, tengo que ver si es factible, porque yo no audité los estados contables completos. ¿Será factible? Sí. Porque yo los bienes de uso los puedo inventariar, ¿no es cierto? ¿Y las amortizaciones están en estado de resultado?
Las depreciaciones están en el estado de resultado, pero están ahí también, ¿verdad? O sea, yo tengo el anexo de bienes de uso. El anexo de bienes de uso es lo que discrimina la presentación del rubro de bienes de uso en el activo. Y ahí está el valor de costo y están las depreciaciones acumuladas y la del ejercicio. ¿Puedo hacerlo? Sí, puedo hacer. Puedo aplicar el procedimiento de inspección ocular, puedo aplicar el procedimiento de examen de documentos importantes, puedo aplicar el procedimiento de controles de inventario, de ver la documentación respaldatoria, pero llega un momento que decís, ¿cómo me voy a satisfacer del objetivo de integridad? Tengo que ver si no hay omisiones. Para ver que no haya omisiones, tengo que analizar los otros rubros. claro, tengo que ver sobre todo, ¿no? Y sobre todo tengo que ver en el estado de resultado las cuentas de gastos de mantenimiento, las cuentas de repuestos y reparaciones, para ver si no hay ahí Gastos no activados. Entonces, bueno, si me permiten hacer eso, entonces puedo hacer la auditoría. Ahora, si no me lo permiten, no lo puedo hacer. ¿Qué más? ¿Qué pasa con el informe? El informe de la auditoría de un solo estado es un informe específico, es particular para eso. Pero dice que tiene que respetar todas las normas que ya hemos estudiado, la de la sección 3A o de la 3B. 3A, normas de informe de estados contables generales, 3B, normas de informe de estados contables con fines específicos. Bueno, pero acá empieza a complicarse. ¿Qué pasa si hizo la auditoría de estados contables completos y además hizo la auditoría de un solo estado o de un elemento o una cuenta o partida específica? Tiene que emitir dos opiniones por separado. Es decir, dos informes separados. Un informe de la auditoría de estados contables con fines generales y otro informe de la auditoría del elemento o de la cuenta o partida específica. Bueno, pero ¿qué pasa en ese caso? Tiene que verificar que se diferencien si se publican en forma conjunta. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que una empresa emita un juego de estados contables. Ese juego de estados contables tiene una opinión, tiene un informe, pero a su vez ha hecho o ha emitido, por ejemplo, un inventario de los bienes de cambio y ha pedido un informe de auditoría de ese inventario de los bienes de cambio. Y todo se publica junto. Si se publica todo junto, el auditor tiene que asegurarse de que se diferencie, que esté bien diferenciado cuál es la opinión de auditoría del estado contable y cuál es la opinión de auditoría del inventario de bienes de cambio. Eso forma parte de las normas y de lo que hay que tener en cuenta al momento de hacer el informe. ¿Qué más? Cerciorarse que las opiniones se diferencian. O sea, opinión de los estados contables completos, opinión del solo estado contable o del elemento o cuenta o partida específica. Considerar la implicancia de una opinión modificada, del énfasis o de la incertidumbre. Bueno, aquí esto hay que explicar. ¿Qué pasa si en la auditoría, en el informe de auditoría del estado contable completo, hay una opinión modificada, hay un énfasis o hay una incertidumbre? Si eso sucede, en el informe de auditoría del solo estado, de un solo elemento, también tengo que poner la incertidumbre, también tengo que poner el énfasis, siempre y cuando el énfasis sea pertinente, ¿verdad? A lo mejor el énfasis es porque hay un pasivo contingente, un litigio, y entonces el auditor lo enfatiza. Pero si la auditoría del elemento es de los bienes de uso, el énfasis no lo voy a poner. ¿Qué tiene que ver los pasivos con los bienes de uso? Entonces, ¿qué implicancias tiene cuando hay un informe de auditoría de estados contables completos? ¿Cómo afecta al informe de un solo elemento? El párrafo de incertidumbre, sí, sin duda. ¿Y cómo afecta la opinión? Ahora, si hay opiniones modificadas, ¿qué puede pasar? Ahí viene el tema. Dice,
¿La opinión de los estados contables completos tiene que ser la misma del solo elemento? La respuesta es no. O sea, puede ser que yo tenga un estado contable completo con un tipo de opinión y del elemento o cuenta tengo una opinión distinta. ¿Puede ser esto? Claro. ¿Sí? Sí, sí. Podría ser que los estados contables tienen una opinión favorable, limpia, pero yo después veo del elemento de la cuenta específica, puedo tener una salvedad. Y yo diría, pero bueno, si tenía una salvedad, ¿por qué esa salvedad no está en el estado contable completo? Porque a lo mejor esa incorrección era tan intrascendente en ese rubro solo que en los estados contables completos no tenía incidencia. ¿Y qué pasa si es al revés? Supongamos que tenga una opinión adversa en los estados contables completos o una abstención. ¿Podré tener una opinión favorable en el solo elemento? ¿Sí? Muy bien. Adivina usted. Pero hay que aclarar algunas cosas. ¿Sí? Fíjense, dice, se puede opinar limpio sobre un elemento cuando no en los completos. ¿Cuáles son los requisitos? O sea, a ver, lo escribamos para que quede más claro. Si yo tengo en un estado contable completo, supongamos que tengo una opinión favorable. Entonces, en el elemento, aquí puedo obtener una opinión favorable o puedo obtener una opinión modificada. ¿Sí? No hay ningún problema. Ahora, si en el estado contable completo tengo una opinión adversa o una abstención, puedo tener una opinión favorable acá, favorable, solo si, siempre y cuando se cumplan tres condiciones. Claro, no tenga que ver con la... O sea, cuando yo fundamentaba la opinión adversa, no tenía que ver con esta. Siempre y cuando no tenga que ver con esta, con este elemento. Para el cual yo sí estoy dando la opinión favorable. No sé. Veamos. Primero, puedo opinar favorablemente siempre y cuando las normas lo permitan. Segundo, los informes se publican por separado. Los informes se publican por separado. Y tercero, lo que decías, siempre me olvido tu nombre. Inés. Inés. Sí. También que se llama María Inés. Inés, bien, Inés. Tercero, que el elemento este no sea una parte sustancial del estado total completo. ¿Está? Lo cual sería ya una torpeza. ¿Sí? Es decir, acá es una opinión adversa. ¿Por qué? Porque
porque el rubro viene del cambio, está incorrectamente medido, bueno, y cuando lo veo solito, digo favorable. No, bueno. Entonces, no. Entonces, el elemento no es la parte sustantiva, no es la parte significativa. En el conjunto de estados contables. Por eso le decía, la opinión puede diferir en los estados contables. Bueno, si no hay auditoría de los estados contables completos, no estábamos hablando de nada de esto, ¿no? Pero si es que hay una auditoría de estados contables completos, no hay ningún problema. Me piden la auditoría de un solo elemento, que puede ser un solo estado, una sola cuenta. ¿Puedo opinar de forma distinta? Sí. Si el estado completo era favorable, acá puedo opinar de forma favorable o puedo modificar la opinión, como quiera, no hay ningún problema. Pero si la opinión del estado contable era adversa o era una abstención, en cualquiera de estos dos casos, puedo opinar favorable en el elemento siempre y cuando las normas me lo permitan, o sea, no hay una norma que no me lo permita. Segundo, siempre y cuando los informes, yo voy a hacer dos informes. Un informe va a ser del estado contable completo y otro informe va a ser del elemento. Eso se publique por separado. Y tercero, que el elemento este no sea una parte significativa de los estados contables. No puedo opinar favorablemente. Entonces quiere decir que si eso fuera así, quiere decir que está mal la opinión del estado contable completo. Esto puede pasar, porque muchas veces una opinión adversa viene por una suma de incorrecciones. Hay 5, 6, 7 cosas que están mal, son 6, 7 incorrecciones, y todas esas incorrecciones me llevan al adverso. Pero tal vez si yo veo un solo elemento, tiene una incorrección en ese elemento, pero no es la más significativa, entonces puedo opinar de forma favorable. Generalmente, ¿quiénes son los que piden sobre un elemento? Los bancos. Generalmente los bancos. Es sobre los créditos. Por ejemplo, sobre los créditos o sobre los bienes de uso, cuando va a haber una garantía hipotecaria. Entonces, el tipo, si bien es cierto, el banco te manda su perito tasador, no siempre los informes de los peritos tasadores son suficientes y ahí piden una auditoría específica de los bienes de uso. Puede darse. Veamos un modelo de informe de auditoría de un solo estado. Ahí está. A esto se los he puesto ya en el aula, a todos estos modelitos, chicos, recién. Porque no estaba seguro si los iba a utilizar, así que si los quieren ver en el teléfono, no hay problema. Bueno, ahí tenemos un informe de auditoría de un solo estado. Acuérdense lo que acabamos de ver. Se aplican todas las normas de la sección 3. En este caso A. El elemento puede ser con fines generales o con fines específicos. Dice, informe del auditor, independiente sobre el estado de situación patrimonial. O sea, acá hice una auditoría solamente del estado de situación patrimonial. Fíjense cómo cambia el párrafo introductorio. Dice, he auditado el estado de situación patrimonial. Ese balance general a mí no me gusta mucho porque cuando la gente habla del balance general, ¿a qué le llaman? En la jerga, en la calle, ¿a qué le llaman balance general? A todos los estados contables.
Normalmente eso es. Pero bueno, nosotros sabemos que en realidad el balance, ¿a dónde uno ve el balance? El balance se ve en algún lugar donde yo veo que esto balancea. Y el único lugar donde balancea es en el estado de situación patrimonial, pero tengo el activo de este lado y el pasivo y patrimonio de este lado. Ahí está el balanceado, ahí está el balanceo. Por eso se le llama balance general. En realidad nosotros, en el común de la gente, la palabra balance general sustituye al concepto de estado contable. Pero bueno, he auditado el estado de situación patrimonial de ABCD al 31 del X1 y el resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. En mi opinión, el estado de situación patrimonial adjunto presenta razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial de conformidad con las normas contables argentinas aplicables a la preparación del estado de auditoría. O sea, acá tengo dos cosas, ¿no? Es un estado de situación patrimonial, o sea, auditoría de un solo estado, pero es un solo estado emitido en un marco de presentación con fines generales. Por eso la opinión es, en mi opinión, los estados presentan razonablemente. Si esto fuera un solo estado emitido en un marco de presentación con fines específicos, diría, en mi opinión, el estado de situación patrimonial de ABCD ha sido preparado de conformidad con... Bueno, el resto del informe no presenta diferencias respecto de los demás, fundamento de opinión, es llevado a cabo de acuerdo con la sección 3C, ¿sí? No estamos en la 3A, fíjense ahí, ¿no? Acá, le cambié este parrafito, ¿no? Cuando hagan copiar y pegar, acuérdense de este, ¿no es cierto? Porque 3A son las normas de auditoría de estados contables con fines generales. 3B, las normas de auditoría de estados contables con fines específicos. 13, la norma de auditoría de un solo estado. Elemento, cuento, partida específica. Y el resto del informe es exactamente el mismo. Tiene los párrafos, fundamento de opinión, incertidumbre, si hubiera incertidumbre, párrafos de énfasis, información distinta de la situación patrimonial y de auditoría, otras cuestiones. Bueno, en el párrafo de otras cuestiones sí estaría la explicación de que si hay otro informe de auditoría de los estados contables completos. Bueno, no es el caso del ejemplo que estamos viendo. Responsabilidad del auditor, informe sobre otros requerimientos legales, lugar, fecha y fin. O sea, no tenemos más normas que... Profesor, sí. Ese último adverso y abstención y la favorable es cuando se presentan juntos, ¿no? Cuando ¿Qué? se publican juntos los estados. No, si se publican juntos no se puede. Por O eso, sea, el completo y si se publican juntos una opinión adversa o una opinión favorable, el informe tiene que publicarse por separado. Si no se publican por separado, no puedo emitir la opinión favorable. ¿Sí? Bueno, acá es adversa o abstención. A ver si no sé si quedó claro. O sea, yo tengo una auditoría de estados contables completo con una opinión adversa. Te contrato para que me hagas una auditoría del rubro bienes de uso. Haceme los bienes de uso. ¿Puede? Sí. Perfecto. Hacer la auditoría de bienes de uso. La sea las bienes de uso y llega a la conclusión de que los bienes de uso vas a emitir una opinión favorable. ¿Está bien? Entonces la pregunta que te hace es, tengo un estado contable completo con opinión adversa. ¿Podré emitir una opinión favorable en una auditoría del rubro bienes de uso? La norma te dice sí, siempre y cuando se den estas tres condiciones. Primero, que no haya alguna norma que te lo prohíba. En la RT no hay. Podría haber otra por ahí dando vueltas. Segundo, los informes de auditoría se publican por separado. Es decir, el informe de estado contable con opinión adversa no se publica junto con el
informe de la auditoría de bienes de uso con opinión favorable. Se publican por separado, o por lo menos no forman parte del mismo cuadernito. Y tercero, el elemento ese, los bienes de uso, no son la parte más significativa de ese estado contable. ¿Está claro? Digamos que es una situación bastante factible cuando hay abstención. ¿Sí? A mí me ha pasado. Uno va a hacer un estado contable, te contratan para hacer un estado contable del ejercicio que cerró en el 21. Y vos decís, che, pará, yo del 22, no seamos tan negativos, vamos a hacer del 22. Y vos decís, bueno, sí, muchachos, pero yo no puedo auditar el 22, imagínate, cerró en diciembre del 22, no puedo hacer las verificaciones de inventario, no puedo hacer las verificaciones de caja, no puedo hacer algunos controles que me hubiera interesado hacer, como las confirmaciones de deudores y los seguimientos en aquel momento. Y no puedo hacer esto con procedimientos alternativos. Entonces tu cliente te dice, si me contratas, yo ya te voy anticipando que la opinión va a ser la abstención. Y el tipo te dice, bueno, no importa, haceme la abstención. Yo necesito tener los balances, porque legalmente lo tengo que tener, tengo que presentarlo en persona jurídica, tengo que transmitirlo en AFIP con la presentación única de balance, tengo que tenerlo. Pero ¿sabes qué? Necesito que me haga la auditoría de los bienes de uso. ¿Me la podrá hacer? Sí, de los bienes de uso lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque puedo ver el inventario de bienes de uso que había en diciembre, que puedo ver hoy. Sí, porque los bienes de uso son acumulativos. Los mismos bienes de uso que tenías vos en diciembre, si los seguís teniendo ahora, los puedo auditar, los puedo inspeccionar, puedo ver la documentación respaldatoria, puedo ver la documentación importante. Si lo has vendido, puedo ver la baja, puedo ver la factura, puedo ver la medición, puedo controlar las depreciaciones, puedo hacer todo lo que quiero. Entonces, en ese caso, listo. Puedo hacer las dos cosas. Te hago la abstención sobre el estado contable completo y te hago la opinión favorable, siempre y cuando salga todo bien, ¿no? Hago la opinión favorable sobre la auditoría del rubro bienes de uso. Que a lo mejor es lo que le interesa a ver para presentar en el banco. Pero recordando esto, publicame por separado. No me pongas el informe de auditoría de los bienes de uso abrochado con el juego de estados contables. Eso no es publicar separado. Publicar no es que lo saquen en diario, ¿no es cierto? Sino publicar es dar a conocer. ¿Cómo es dar a conocer? Es que yo presento los estados contables en un banco, se los entrego a un proveedor, se los entrego a un cliente, los presento en AFIP, eso es publicar. ¿Está claro? Sí. Bueno, entonces hemos visto auditoría de estados contables con fines específicos, hemos visto auditoría de un solo elemento, estado, cuento, partida específica, y vamos a ver ahora, para terminar, la unidad número 10, informe de auditoría de estados contables resumidos. ¿Qué es un estado contable resumido? Es un mismo estado contable, pero con una presentación sintética. Digamos que tiene menor detalle que un estado contable completo. Para entender esto hay que pensar en los estados contables consolidados de las corporaciones grandes, de los grandes grupos económicos, en donde las personas que tienen que analizar, que tomar decisiones, las asambleas, los directorios, no están para ponerse a ver, no les interesa ver el detalle de la información, les interesa la información de forma sintética. En ese caso se utilizan los estados contables resúmenes. Yo hasta ahora no me tocó ninguno, ¿sí? En los últimos 38 años que lo llevo de contador, no me tocó ninguno de estos así, el Citicorp Equity Investment, que me llamen para que le haga un estado contable resumido. Ni ahí, ni oler. ¿Sí? Bueno, así que si a ustedes les toca alguna vez alguno, me avisan, me llaman, me tiran un huesito, como quien, compartamos ahí, nos
COSPELE, esas auditorías, con que hagas una te para todo el viaje, ¿sí? Es más o menos cuando los abogados le ganan un solo juicio al Estado, eso es monstruoso, ya está, ¿entendés? Así que, bueno, en ese caso, ya que los estados contables que se van a publicar, o sea que se van a dar a conocer a ciertos usuarios, son estados contables resumidos, se pueden auditar los estados contables resumidos. Pero ustedes se imaginarán que vamos a auditar un estado contable resumido de un estado contable general. Entonces, tengo los estados contables completos y tengo los estados contables resumidos. Si yo audité los estados contables completos, solamente en ese caso puedo auditar los estados contables resumidos. Y si yo audité los estados contables completos, voy a auditar de nuevo los estados contables resumidos, me parece una redundancia. Y la respuesta es sí. Pero no es que vas a volver a validar los inventarios, los arqueos, no. Hay que hacer otras cosas que son las que vamos a ver ahora. Muy bien. ¿Este qué es? No, yo estaba acá. Vamos, sigamos acá. Auditoría de estados contables resumidos. Dale, Fátima, no quería avanzar. Les estaba diciendo a los chicos, a Fátima, que el estado contable resumido es una representación sintética de un estado contable completo. No tiene información distinta, tiene información presentada de otra manera. Para darle un ejemplo así medio tonto, supónganse que ustedes hagan un estado contable y en vez de poner activo corriente, caja y banco, crédito por renta, otros créditos, bienes de cambio, directamente pongan total del activo corriente, total del activo no corriente, total del activo. ¿Sí? Total del pasivo corriente, total del pasivo, total del patrimonio vendible. Eso sería un estado contable resumido. Bueno, primera cuestión, normas para el desarrollo del encargo. Y aquí sí hay una cuestión que es casi de cajón, que no podía faltar, y es que lo que vamos a hacer, lo que les estaba diciendo recién, lo que vamos a hacer nosotros no es validar saldos de cuentas, ¿no? Tengan en cuenta que si ya hay un estado contable completo que ha sido auditado, en el estado contable resumido yo no voy a hacer de nuevo, voy a verificar las conciliaciones bancarias, no, eso ya está. Lo que tengo que ver es determinar si los criterios aplicados para resumir son aceptables. Segundo, perdón, se me pasó allá arriba. Allá que me quedó chanfleado. Solo se puede llevar a cabo la auditoría de estados contables resumidos cuando el mismo auditor es el que auditó los estados contables completos. ¿Sí? Allá arriba estaba, me ha salido desacomodada la flechita. ¿Está bien? Si el estado contable completo lo ha auditado un colega que no soy yo no puedo hacer la auditoría de los estados contables resumidos. ¿Y en qué consiste hacer un encargo? Primero, en determinar si los criterios aplicados para resumir son aceptables. Luego, verificar si la dirección ha puesto a disposición de los usuarios los estados contables completos, o por lo menos ha dicho a dónde lo pueden ver, a dónde lo pueden consultar. Tiene que acordar con la dirección la forma en que va a expresar la opinión. Tiene que evaluar si los estados contables resumidos se prepararon de acuerdo con los criterios. Fíjense en normas para el desarrollo del trabajo, ¿no? Lo que les estoy diciendo. En las normas para el desarrollo del trabajo, en la auditoría de estados contables completos, ¿qué decía ahí? El primer paso que decía, obtener un conocimiento apropiado del año. Segundo,
identificar las afirmaciones. Tercero, evaluar la significación. Nada de eso. Todo eso ya pasó. Ahora, ¿qué hacemos? Vemos si los criterios aplicados para resumir son aceptables. Vemos si la dirección pone a disposición de los usuarios los estados contables completos. Acordar con la dirección la forma en que se va a expresar la opinión. Y evaluar si los estados contables resumidos están preparados de acuerdo con los criterios. Evaluar si hay información suficiente para no inducir error. Informe. El informe de auditoría de estados contables resumidos tiene que contener la misma información que todos los informes de auditoría, pero siempre y cuando diga que los estados contables son resumidos y que por lo tanto el informe se refiere a estados contables que no tienen toda la información de un estado contable completo. La opinión debe decir que los estados contables son congruentes o son una presentación resumida. O sea, no puede decir los estados contables resumidos presentan razonablemente. No, no puede decir. Tiene que decir los estados contables resumidos son congruentes con los estados contables completos. O son una presentación resumida razonable de los estados contables completos. Si hay una opinión modificada, un énfasis, una incertidumbre o un párrafo de otras cuestiones en el estado contable completo, eso mismo hay que decirlo en el estado contable resumido, en el informe de auditoría de estados contables resumido. Ahora, si la opinión en el estado contable completo es adversa o es una abstención, no puedo opinar en el estado contable resumido. ¿Está? No puedo decir los estados contables son congruentes con los estados contables completos si el estado completo tiene una opinión adversa o una abstención. No puedo hacer el informe de auditoría de estados contables resumidos. Ahora, puede pasar que yo modifique la opinión del estado contable resumido. O sea, tengo el estado contable completo perfecto, con opinión favorable. Cuando lo han resumido mal. Entonces puede ser que la opinión del estado contable resumido sea que no son congruentes, o sea, la opinión es adversa. Diré, en mi opinión, los estados contables resumidos no son congruentes con los estados contables completos. Eso es una opinión adversa. Y si había alguna restricción para la distribución del informe en los estados contables completos, también esa misma restricción tiene que estar en el estado contable resumido. Bueno, para terminar, la fecha del informe de la auditoría del estado contable resumido tiene que ser posterior a la fecha del informe de auditoría de estado contable completo. Digamos, es una redundancia, ¿no es cierto? Porque si no, ¿cómo has hecho para emitir el informe de auditoría de estado contable resumido si no estaban todavía los estados contables completos? Veamos un modelito. Creo que esto es lo último. Sí. Veamos un modelito de estado contable resumido. Profesor, ¿usted va a subir esta filmina? ¿Ya están? ¿Ah, ya está? Ya la he puesto en la... ¿Alguien tiene abierto el... ¿Alguien está viendo el teléfono? ¿Tiene el Moodle en el teléfono? Porque por ahí yo tengo la opción de poner mostrar y me olvido de que yo ya lo expliqué. A ver. Ah, no tengo wifi. Ah, tiene wifi. Ah, bueno, no importa, ustedes fíjense. ¿Alguien tiene el teléfono acá con el Moodle abierto? ¿No? Bueno, fíjense, si no mañana me dice. No, está. Bueno, un informe de auditoría de estados contables resumido. He auditado los estados contables resumidos. Ya está. En mi opinión, los estados contables resumidos dicen son congruentes, ¿no? Esto es lo que hay que saber. Esto. Son congruentes con los estados contables completos. ¿De conformidad con qué? Con los criterios que se han aplicado para el resumen. Y ahí dice, los estados contables resumidos no tienen toda la información que requieren las normas contables. En consecuencia, la lectura de los estados contables resumidos no equivale a la lectura de los estados contables completos. Bueno, lo demás es
avisar, dice, ¿ve? En mi informe de fecha tal he expresado una opinión no modificada sobre los estados contables, se refiere a los completos. Dichos estados contables, así como los resumidos, no reflejan los hechos, los efectos de los hechos que hayan ocurrido con posterioridad a la fecha de nuestro informe sobre los estados contables auditados. Lo demás es una reproducción de lo mismo que hemos visto: responsabilidad de la dirección, responsabilidad del auditor, informe sobre otros requerimientos, lugar y fecha. Bueno, a título informativo, nada más. Hay que saberlo este tema, hay que estudiarlo. El día que les toque, acuérdense dónde está. Porque, como les decía recién, es poco probable que tengamos la oportunidad de hacer un encargo de este tipo, más aún en futuro. Es muy poco probable. Pero una vez no hay que perder la esperanza. ¿Quién sabe? Bueno, con esto terminamos la unidad 10 del programa. No sé qué hay que guardar. El próximo tema es la unidad 11, revisión de estados contables, que bueno, por la hora la vamos a ver mañana. ¿Sí? Mañana vamos a ver revisión de estados contables, que ahí sí ya se terminó la auditoría. Entramos ya en otro encargo distinto, que es la revisión. La revisión es un primo hermano de la auditoría, una prima hermana de la auditoría, pero no es auditoría. ¿No? El único encargo de aseguramiento que brinda seguridad razonable es la auditoría. La auditoría tiene estas 4 versiones que acabamos de ver: estados contables generales, específicos, un solo estado y resumen. Mañana vamos a estudiar la revisión de estados contables, y si el tiempo lo permite vamos a ver los encargos de aseguramiento, en particular el de examen de información prospectiva. Bueno, ¿alguna preguntita, chicos? Por favor, no me fallen mañana, ya que somos pocos. Sí, no, a lo mejor mañana los chicos ya han terminado de repasar para el examen y bien. Bueno, si no hay más preguntitas, nos vemos mañana.